Uno de los puntos más importantes al transportar cargas extremas es el equilibrio. Cuando este punto se pasa por alto, puede haber malos resultados. Si no queremos sorpresas, tendríamos que considerar hasta el peso del operador. También hay otros que tienen tal dominio del equilibrio que se vuelven acróbatas. La contraparte son aquellos que ni con la ayuda de un viene-viene consiguen equilibrar su carga. Además existen los habilidosos que con un movimiento en el último segundo logran quedarse solo con el susto. Básicamente hay dos tipos de cargas extremas. La primera, aquellas en donde la capacidad de la maquinaria es rebasada o está a punto de rebasarse. Este tipo de maniobras solo puede realizarse con maquinaria pesada de capacidad suficiente, y en muchas ocasiones no basta con la destreza que pueda tener solo el operador. Es por esto que cuando se llevan a cabo este tipo de cargas extremas que involucran grandes tamaños y pesos enormes, otro punto crítico a considerar siempre es la capacidad del equipo. El otro tipo de cargas extremas son aquellas donde se mueven cargas enormes con el equipo y maquinaria de capacidad suficiente. O bien, como vemos en el video, que se sumen las capacidades de varias máquinas cuando esto sea posible. Aquí un ejemplo de una gran capacidad de carga de un montacarga grúa en un muelle. Ela no alto. A máquina. Otro factor que influye en el éxito o fracaso de las cargas extremas son los equipos complementarios o accesorios de la maquinaria. Subindo a máquina para dentro do porão do navio. Como ejemplos de estos tenemos las eslingas y las cadenas que van perdiendo capacidad de resistencia con el uso. Tá vendo lá? Por precaución, nunca se ponga en la trayectoria de una grúa, mucho menos si usa eslingas. Exclusivamente do Porto de Ilhéus. Essa máquina vai fazer um procedimento dentro do porão, arrumar. Eita! Caiu! Eita! O desastre! A máquina despencou. Meu Deus do céu!
El izaje de cargas extremas depende demasiado para su éxito de la correcta colocación de las eslingas o cadenas, según sea el caso, pero además en su resistencia. Para disminuir el deterioro de las eslingas, recuerde siempre almacenarlas en un lugar cerrado y seco. Oğlum milli sporumuzdan mı bizim? Uno de los dolores de cabeza de los operadores de trascabos y maquinaria similar es cuando se tiene que subir la maquinaria al remolque. Esto es así sobre todo cuando el remolque es estrecho y no está diseñado para esta función. A esta ecuación hay que sumar la necesidad del trabajador de llevar dinero a casa, lo cual los hace a veces tomar decisiones demasiado audaces y no medir riesgos. Para evitar contratiempos, en la mente del operador siempre deben estar presentes las dimensiones y el tonelaje de la maquinaria. Siempre habrá momentos en que un operador de maquinaria pesada eche de menos el apoyo de un bienhechor.